mí es un gozo tremendo tomar parte en esta plataforma de la cual es director nuestro amado ministro Heredia Pardo, quien con el ministro Adrián conformaron esta plataforma de cosecha, en la cual yo me he gozado muchísimo. Y una palabra que tengo en cuenta es el Salmo 133. Mirad cuán buenos y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. He visto esa armonía, esa integridad de ustedes dos específicamente, y esa capacidad ministerial y de desenvolverse en la palabra del Señor tan eficazmente. Doy muchísimas gracias a Dios y fue una de las razones por las que yo me quedé en este grupo, viendo esa unidad y ese compañerismo que uno ve en otros lugares, que los pastores cada uno jala para su lado. Pero ustedes han sido uno, el uno ayudando, el otro también, y eso me encantó. Entonces, Ministro Heredia, ¿será tan amable darnos una oración de bienvenida? Amén, amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por esta oportunidad, oh Dios, de podernos reunir en esta plataforma, Cosecha Intercontinental. Te alabamos por nuestros consiervos que nos ven a través de las redes sociales. Padre, gracias por esta oportunidad. Nos rendimos a ti, Señor, para que tú nos edifiques a través de la palabra, nos renueves, nos instruyas, oh Dios, y nos redargullas, Padre amado, y que nos alumbres el entendimiento para llevar a cabo la labor que tú nos has asignado, oh Dios, con mayor excelencia para tu gloria y tu honra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, ministro. Vamos a tener con nosotros hoy al ministro Esaú Espinosa tratando un tema maravilloso de verdad, que es como ahorita se está viendo tanta cosa, entonces sobre los últimos tiempos y esto es a través del tema en Marcos 13, el ministro está dispuesto y aquí todos con oídos listos para escuchar y gozarnos en la maravillosa palabra del Señor. Adelante, pastor. Muy buenas noches a todos y cada uno de los que están acá presentes, pastores, líderes, apóstoles, profetas, y también a los que nos están viendo por las redes, ¿no? Que son los más. Bueno, el tema es muy interesante, bastante controversial a veces, ¿no? Pero muy necesario, ¿no? Los últimos tiempos, ¿no? Voy a poner el PPT. Ah, acá está. Listo. Me avisan si ven. Sí. Ya, listo. Vamos a iniciar con algunas cosas previas, porque no podemos pasar de frente al tema, porque es un tema bastante delicado, muy complejo y necesita muchas cuestiones previas. Eh, Ahora tenemos diversas interpretaciones, tenemos fuera de la iglesia crítica, ¿no? Dentro de la iglesia tenemos la crítica, la alta crítica y los liberales. Entonces tenemos que lidiar por muchos frentes. Miren, acá está el rabí Abraham, que es conocido como Ibsa Erda. Él es un sabio judío que nació en Tudela, estamos hablando en 1092, no existía España, pero esa parte hoy es Navarra, ¿no? Y ahora es parte de Navarra, parte de España. Él es un erudito judío hispano. Realizó el primer estudio gramatical e histórico del Pentateuco. Lo hizo a través de un rigor científico, ¿no?
es el primer registro que tenemos. Se adelantó muchos siglos. ¿Qué postulaba él? Que el Pentateuco fue obra en su mayoría, no de Moisés, sino de varios redactores y después del exilio. O sea, cuando regresan de la deportación. O sea, sería del año 550 antes de Cristo. Ya, imagínense, ¿no? Y ahí está su comentario al libro del Éxodo, que lo presentó y se publicó ya muy después, en 1488. Mire, o sea, la crítica no es tan reciente, ¿no? Pensamos que es este, de hace poco. Saltando muchos años, bueno, si hacemos un listado, tengo muchos más, ¿no? A Baruch Spinoza. ¿No? Por su nombre ya saben que se trata de un filósofo neerlandés, pero él es de origen sefardí, ¿no? Nació en Ámsterdam en los años 1632. Él es conocido por su tratado teológico político y por esa obra fue expulsado de la sinagoga, se le hizo todo un rito judío, ¿no? Haciéndole las respectivas maldiciones. ¿Por qué? Porque él sostenía que Moisés no escribió el Pentateuco. Además que los libros del Pentateuco es una composición de gran diversidad interna, o sea que esa teoría de la, ¿no? Yavista, sacerdotal, ¿no? Eloínista, ¿no? O sea, de las cuatro fuentes, ¿no? Y además va a decir que se había desarrollado no en esos tiempos, sino a través de los siglos. Reconoció algunos pasajes como pasajes que están cargados de mitos, inclusive leyendas. Porque mira, el mito no es como fácilmente decir, esto es un cuento chino, o sea, algo que no sirve, no vale, se inventa, ¿no? No, el mito son relatos fundantes de algo, ¿no? Que no se puede explicar y así se explicaba en el mundo antiguo. Pero leyendas ya pues ya es descalificado, ¿no? Pero mira a dónde llega, ¿no? Entonces, él fue tachado de impío y blasfemo, tanto por los católicos, los protestantes y los mismos judíos, ¿no? Eh, y acá voy a hacer una reseña rápida de cinco, ¿no? Jean Austruc, que es un médico francés, ¿sí? Él ya lanza conjeturas sobre el Génesis. Dice, no, dice, mira, el Génesis mismo ya es de varios autores. Pero él va a decir que en el sustrato están memorias originales que vinieron oralmente, ¿no? Que han pasado de generación en generación. Johann Sesner, también historiador, mira, y él ya cambia las cosas, porque él que propone, ya hace un tratado de la libre investigación del canon. Por eso es que se le denomina a él como el padre del racionalismo alemán. Él va a plantear esa diferencia, ¿no? Y algunos escuchaban algunas iglesias eh, que la Biblia no es la palabra de Dios, la Biblia contiene, ¿no? La palabra de Dios. Algunos dicen la Biblia se hace carne cuando tú lees y tienes el encuentro con Dios, ¿no? En ese momento, ¿no? Y ya eso para algunas denominaciones ya no cuadra. Entonces él distingue. Una cosa es la palabra de Dios y otra cosa es la escritura. La escritura es la Biblia y de por sí no puede ser palabra de Dios. Ya, mira, ya, cómo vamos avanzando, ¿no? Ya estamos en 1700. Y el famoso Reimarus, ¿no? Que fue un catedrático alemán de lenguas orientales. Él es representante del deísmo. Nosotros los cristianos evangélicos somos teístas. El deísmo dice, habla de ¿sí? Dios ha creado todo, pero solamente es el creador. Dios no se hace presente en la historia. Nosotros creemos que ese Dios se hizo presente, nos entregó una revelación, mandó a su Hijo, ¿no? Y ahí esa es la máxima revelación. Paldeísta cree en Dios, pero no es posible que Dios se revele al hombre.
Entonces, ya él es el pionero de la crítica bíblica, ¿no? Y pasamos a Greifswald, ¿no? Un crítico textual, alemán también, y nos pone el problema sinóptico, ¿no? Por ejemplo, si tú lees Juan, la purificación del templo está casi al comienzo, pero en los sinópticos está al final. Entonces, pues, ¿hubieron dos purificaciones del templo? ¿O cuál es el motivo por el que Juan lo pone al comienzo? ¿No es cierto? Y así como esto tenemos, ¿no? El problema sinóptico, ¿no? El problema sinóptico es entre los tres y peor aún ya cuando lo comparas con el cuarto evangelio, ¿no? Entonces, y el gran Schleiermacher, ¿no? Este, teólogo, filólogo, filósofo, ¿no? En esos tiempos uno se dedicaba solo a estudiar, ¿no? El gran aporte de él es darnos la teoría hermenéutica. Desde ese momento podemos hablar ya de una hermenéutica científica, la que tenemos acá. Pero en algunas cosas él se equivocó, por ejemplo, en el tema de, ojo, la hermenéutica que seguimos ahora es desde ese tiempo, perfeccionada, mejorada en diversas orientaciones, pero es de esa escuela. El que dice, ¿no? Postula que Mateo es la fuente para Lucas y que Marcos es un resumen de ambos libros. Mira, esa teoría está totalmente equivocada, pero estamos en 1700 y en el siglo X, a finales del siglo XVIII, ¿no? Él escribe esto también en el siglo XVIII, eh, se ha perfeccionado el tema del problema sinóptico y de la teoría de las fuentes. Pero ya él habla de una fuente de refranes, ¿no? Y ya luego, años después, el biblista Weiss va a denominarle exactamente en 1856 la fuente Q. ¿Qué es la fuente Q? Los dichos de Jesús. O sea, del Evangelio de Marcos, de los sinópticos, tú sacas lo que coincide y casi eso habría sido, habría un documento que se le han denominado la fuente Q, ¿no? Pero en alemán es fuente, es Quelle, fuente nada más. Eh, Ese documento no existe, pero es la teoría que hoy es más aceptada. Eh, ¿Por qué digo aceptada? Porque en este mundo es el consenso, ¿no? Lo que la mayoría acepta. Eh, Hemos hablado de 7, pero en realidad tendríamos que hablar de 7 veces 7, son unos 49, pero con 7 ya basta, ¿no? Basta. Entonces, acá nos toca hablar algo eh, del título, ¿no? Cuando decimos los últimos tiempos, ya, una cosa de los últimos tiempos, según Marcos, ya, ahí entramos a algo específico de Marcos y, como hemos dicho, los últimos tiempos nos estamos refiriendo a lo que se denomina la apocalíptica, ¿no? Que no involucra solamente al apocalipsis, sino ya estamos hablando de un género literario específico, ¿no es cierto? Y hay varios textos, ¿no? Pero, felizmente, nosotros sabemos que Hebreos 4:12 dice, yo voy a leer en una versión que es más interesante, no la Reina Valera, porque ya eso lo tenemos en la cabeza, lo sabemos de memoria. Este es otra versión, ¿no? Dice, Hebreos 4:12, en efecto, la palabra de Dios es fuente de vida, de eficacia, es cortante, que espada de dos filos y penetra hasta dividir lo que el ser humano tiene en lo más íntimo, hasta llegar a lo más profundo de su ser, poniendo al descubierto los más secretos pensamientos e intenciones. Entonces, cuando estudiamos eh, a ese encuentro, ¿no? Que algunos teólogos dicen, en ese encuentro que tú tienes al estudiar la Biblia,
tú quieres estudiar a Dios y resulta que el que te encuentra es más bien Dios, te descubre, ¿no? Y eso grafica esto, ¿no? Entonces, eh, hay que decir algo de Marcos y hay que decir algo de la Apocalíptica, ¿no? Eh, Primero, salvo al historiador César Vidal Manzanares, para él dice una frase así, ¿no? El Evangelio de Marcos se escribió casi prácticamente al pie de la cruz. O sea, quiere decir que, según él, los discípulos estaban apuntando, ¿no? Y ya terminó el evento de la resurrección y al poco tiempo ya estaba escrito. Cosa que es descabellada, ¿no? Es descabellada. Todos coinciden de que ha habido un tiempo, que deben ser mínimo unos 30 años, ¿no? 30 años, donde era tradición oral. ¿Por qué decimos que era tradición oral? Porque ya en los escritos de los padres apostólicos encontramos que lo que hacían era lo que hacemos ahora, ¿no? ¿Cuántos hemos ido a una campaña evangelística? Mira, yo he venido desde Huancayo a escucharlo a Jimmy Swaggart al Estadio Alianza Lima en los años 80. Los apóstoles iban de lugares en lugares y preferían escucharlo. Y después lo escuchaban a los discípulos de los apóstoles. Y, y ahí está en los escritos, dicen, cuán maravillosos son los escritos, pero antes preferíamos escuchar el Evangelio de la boca de los discípulos o de los discípulos de los discípulos. Entonces, ha habido una etapa, ¿no? Y se ha plasmado los evangelios después. Entonces, no fueron escritos inmediatamente, ¿no? Y nosotros ahora cuando predicamos, recibimos una enseñanza, Efesios 3:20, Efesios 1, y a veces sobre un versículo, o a veces sobre una perícopa, o sea, 6, 7 versículos, pero hay que recordar que los capítulos lo pusieron en el siglo XII, ¿no? En el siglo XII. Los versículos en el siglo XVI, en 1551 exactamente, ¿no? Y los títulos que tenemos de las secciones de la Reina Valera lo puso la Sociedad Bíblica Unida más adelante, cuando ya se imprimía masivamente, ¿no es cierto? Entonces, los libros, las cartas, se leían prácticamente de a corrido, ¿no? Como nos dijo el miércoles, ¿no? Nehemías, ahí cuando viene a la reconstrucción, habla una hora en que están todos ahí sentados, ¿no? Los niños, los adultos, y escucharon 7 horas de corrido la lectura de la palabra de Dios. Ahora es una locura. Ahora vamos al culto, ¿no? Tenemos media hora de alabanza, ¿no? Unas oraciones, ¿no? Unos 10 minutos y tenemos 45 minutos para toda la prédica, ¿no? Y luego viene otras cosas. Entonces es impensable que solamente pues se dé la lectura de la palabra. Entonces, ahora cuando queremos analizar esto, en Marcos se entendía desde que se daba el primer tirón, ¿no? ¿Por qué? Porque Marcos no es un evangelio de mucha enseñanza, Marcos es el evangelio de la acción. Y paso, tú vienes y lees rápido y te quedas sin aire, porque es un evangelio que va muy rápido. Entonces, y otra cosa que tienen que tener en cuenta es que hasta el siglo XVIII, prácticamente el Evangelio de Marcos no era relevante, ¿no? Y tal vez por como lo pusieron primero a Mateo, se dice que el primer comentario fue escrito en el siglo V, ¿no? Y de ahí ya en el siglo VIII, ¿no? Y más adelante ya en la Edad Media, ¿no? Entonces, mira, tenemos 4 o 5 comentarios hasta que en 1782 alguien puso una tesis sobre el Evangelio de Marcos. Dice, Marcos no es abreviador de Mateo, porque había esa teoría. En los padres de la iglesia
le catalogaron a Marcos como si fuera un libro abreviado de Mateo. Pero cuando profundizas con la crítica textual, tiene otra intención, tiene una teología distinta y es el evangelio de la buena noticia, ¿no? Al punto de que, ¿y por qué es el evangelio de la buena noticia? Porque la buena noticia en esos tiempos del Imperio Romano las daba el emperador, ¿no? Y la idea de fondo era de que los mensajes que daba el emperador era un mensaje de salvación, no era una simple noticia de que se transmitía al mundo. Imagínense, ¿no? El emperador creía que con sus noticias hacía el bien. Entonces, Marcos dice, no, el que proclama la buena nueva y las buenas nuevas de salvación es este evangelio. Y Jesús va a empezar a proclamar el evangelio, ¿no? En el capítulo 1 y al final resulta que él mismo va a ser el evangelio, ¿no? Y la buena noticia que nos trae Dios, que nos trae Jesús, es que Dios es ese evangelio mismo, ¿no? Y tenemos que predicarlo. Entonces, mira, con esto en mente, ahora sí, ya podemos empezar. Y el otro punto que tenemos que ver es la apocalíptica y los evangelios. Y miren, acá estoy poniendo, mira, este PPT lo voy a pasar al grupo que tenemos. Y ustedes lo van a poder tener, no se preocupen. Hay citas en Isaías, en Joel, en Sofonías, ¿no? Y acá he puesto los pasajes más completos de Isaías, Ezequiel, y en el libro de Daniel, en Zacarías. Imagínate, ¿no? O sea, por eso decía que cuando hablamos de la apocalíptica estamos hablando de un género literario específico, ¿no? Y tenemos en el libro de Enoch, en el libro de los jubileos, o sea que también está en la literatura judía, ¿no? Es un género eh, bastante amplio, ¿no es cierto? Entonces, con esto sí podemos ya más o menos entrar a lo que es Marcos 13, ¿no? Pero quisiéramos ver también los paralelos, ¿no? Porque nos van a indicar lo que va a pasar en el fin del mundo. Y cuando leemos todo lo anterior, sobre todo los pasajes de Isaías capítulo 13, versos 9 11, Joel 2, versos 30 34, Sofonías 1 14, esos tres y los paralelos de Marcos 13, ¿no? O sea, Mateo 24, Lucas 21, nos indican claramente que el fin del mundo va a suceder. Entonces, ya lo único que tenemos que averiguar, indagar es cómo será. Ahí está la gran discusión. Ningún cristiano de las diversas escuelas, ¿no? Tiene dudas de que va a haber un fin del mundo y de que si hay textos, ya que los que he citado, tres, esos tres libros específicos, ¿no? Que nos indican eso, ¿no? El problema es cómo va a ser, ¿no es cierto? Y para eso, cuando decimos cómo va a ser, tenemos que citar a Marcos 13, ¿no? Marcos 13, ¿en qué contexto se da? ¿No? Y previo a esto, ha habido una controversia, ¿no? En el templo Jerusalén. Y luego de terminar esa controversia, ¿no? Que ha tenido con los fariseos, con los saduceos, Jesús va a salir con dirección al monte de los olivos. Y cuando está de camino hacia el monte de los olivos, según el Evangelio de Marcos, los discípulos le hacen un comentario de lo magnífico, de lo grandioso, lo espectacular que es el templo, ¿no? Mira, eh, Machu Picchu tiene unas piedras enormes, espectaculares. Mira, la más grande es comparable a la piedra más pequeña del muro principal, que es ahora que ven en el muro los lamentos. Imagínense la magnitud. O sea que eh, era no solo magnífico, ¿no? Flavio Josefo
en sus escritos dice que había tanto oro y que cuando era una mañana con fuerte sol, hasta el resplandor te dejaba ciego. Imagínense, ¿no? Era el orgullo del judaísmo. O sea, en ese contexto se da. Ahora, ¿cuál era la idea exegética, podemos decir, ¿no? O sea, ¿qué trata de responder, ¿no? Este, este pasaje. Eh, mm, puede ser eh, las palabras de Jesús que está prediciendo la destrucción y sobre todo que es un discurso escatológico, ¿no? Que nos va a describir las señales que van a conducir a esa destrucción, ¿no? Pero acá tenemos que distinguir cuáles son las señales y cuáles no, ¿no? También nos va a hablar de persecuciones de los seguidores, ¿no? Luego de la proclamación mundial del Evangelio, de la segunda venida del Hijo del Hombre y del final de los tiempos. Han visto, hay 6 cosas ahí. Entonces tenemos que desmenuzar y tratar de ver cuál es cuál. Pero el pasaje tiene un tema central, ¿no es cierto? Entonces, el tema central, por lo que dice Marcos 13:5, el verso 9, el verso 23, el verso 33, el verso 35 y el 37, nos damos cuenta que el tema central es una gran advertencia a mantenernos alertas, a perseverar en la fe, a mantenernos firmes para poder afrontar ese momento de crisis. ¿No? Y no es especular, saber, asustar, nada. Entonces, eh, con el tema central, ya tú tienes que, oye, esta es una advertencia, ya tengo que estar alerta, ¿no? Y tengo que perseverar a pesar de los problemas, ¿no? Porque como esos momentos que ha vivido de los años 66 hasta el 70, la destrucción final, fue terrible esos años, ¿no? Esos escenarios se han repetido, ahora estamos viendo, ¿no? Eh, con el ataque que sufrió Estados Unidos el domingo y han surgido los contraataques, ¿no? Y han amenazado con expandir la guerra y resulta que nos damos cuenta, ahora hay 8 guerras, ¿no? Y hay como una docena en otros países. Pero eso es guerra y rumores de guerra o nos estamos alarmando, ¿no es cierto? Y si vamos un poco atrás a la época de la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, porque así se le llamó, y ahí surge un nuevo orden mundial, ahora que hablamos del nuevo orden mundial, con la Sociedad de Naciones, que luego va a ser cambiada por las Naciones Unidas porque fracasa, y después de la Segunda Guerra Mundial se implanta, ¿no? Pero este nuevo orden que tenemos configurado viene desde la Primera Guerra Mundial y ahora quieren cambiar. Lo hemos visto en el anuncio de la cumbre de Davos, ¿no es cierto? Y ya hay este mes de febrero se lleva la cumbre de seguridad, ahí van a determinarse cosas, y en septiembre va a ser la cumbre que se debe estipular lo que estamos denominando el nuevo orden mundial, pero ese nuevo orden mundial han habido varias veces. En Europa, después de las guerras napoleónicas, ¿no? Europa era un infierno, pero eso no fue lo último. Habíamos tenido con la guerra de los 100 años, ¿no? Carlos IV, el Hermoso, ¿no? El de Francia, cuando muere, en 1328 se desata una guerra en Europa, pero ya estaban en medio de una guerra. La guerra de los 100 años se denomina, que han sido 116 años entre los ingleses y los franceses para implantar el feudalismo y el que ganó, se ganó el premio, ¿no? Implantó su imperio. Entonces, en ese momento también se hacían paralelos a esto, ¿no? Al Evangelio de Marcos. Entonces, eh, ahora sí, ya podemos ver. eh, miren, en la pandemia aproveché, esta es una de la primera hojita de lo que hice un estudio comparativo, como han sido 2 años, hice este trabajo del Evangelio de Marcos
del libro de Daniel, de Apocalipsis, y a medias lo dejé el de Juan. Empecé, pero no pude acabar. Mira, lo tedioso, ¿no? O sea, tienes que poner el texto, ¿no? ¿Qué problemas tienes con el griego? Desde la crítica textual, hay muchas variantes, ¿no? Pues tenemos casi 5.500 testigos, ¿no? Y ninguno es igual el uno con el otro. Así es que, y he elegido comentaristas de tres evangélicos, un, un católico y de un padre de la iglesia. Entonces, es un trabajo que uno tiene que... ¿Por qué? Porque nos llaman, ¿no? Es la defensa de la fe, querer saber de estas cosas, porque se trata de algo muy importante para los cristianos. Entonces, veamos ahora Marcos 13 en un panorama. O sea, eh, como les decía, Marcos es el evangelio de la acción, pero sorprendentemente el capítulo 13 tiene 37 versículos, es el capítulo más largo de Marcos. Y es el único discurso extenso, y es uno de los discursos más extensos del Nuevo Testamento. Pero la peculiaridad de este pasaje de Marcos 13 es que es una enseñanza bien compleja. Y es uno de los pasajes más difíciles y más controvertidos, no de Marcos, sino de todo el Nuevo Testamento. ¿Y por qué pasa esto? Porque como hemos citado 6 temas, los 6 temas están en estos 37 versículos entremezclados. Entonces, es una tarea de titanes descifrar cuáles son las profecías de los últimos tiempos, ¿no? ¿Qué tiene que ver con la época que estamos viviendo? ¿Qué tiene que ver con la época que ya pasó, ¿no? En esos tiempos que vivían, ¿no? Entonces, separar esto, ¿no? Ponernos de acuerdo, es bien complicado, ¿no? Es alguna tarea compleja. Necesita ser muy, o sea, es algo tedioso y hay que ser meticuloso, ¿no? Y hay que ir bien despacio. Pero ahora eso no significa que no sea indescifrable, tampoco, no. Es un pasaje bien difícil, ¿no? Y por lo tanto hay que hacer esa tarea que he hecho, ¿no? O sea, poner en columnas, hacer. Ahora es fácil porque tenemos el Word, la computadora. Yo cuando era joven, 14, 15, 16 años, hacía mis papelotes, escribía, ponía, era una tarea, pero de titanes. Es más, ahí no tenía ni idea del griego, del hebreo. Ahora, por lo menos sé lo básico, lo elemental para poder manejar eso, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque hay que ir al Nestlé Alan 28, hay que ir al libro de crítica textual de Bruce Metzger, ¿no? Porque ahí están todos los pasajes complicados, y al Bible Word eh, para comparar la comparación de los textos, ¿no? Entonces, estamos tratando de un pasaje bastante difícil y muy complejo, ¿no? Y por lo tanto, no vamos a llegar a una interpretación en consenso, ¿no? Y, o sea, en los detalles, ahí hay los problemas, ¿no? Y van a haber diferentes opiniones, ¿no? Pero felizmente no está en juego ninguna de las grandes doctrinas esenciales del cristianismo. O sea, lo que quiere decir que no está en riesgo los temas de salvación, ¿no? Y acá hay que recordar algo, ¿no? O sea, ese pasaje de segunda de Pedro, ¿no? 3:15 de la segunda parte, y segunda de Pedro 3:16, cuando Pedro va a decir, ¿no? Y yo voy a referirme a la versión NTV, ¿no? Él dice, esto es, que dice, esto es lo que nuestro amado hermano Pablo también les escribió con la sabiduría que Dios le dio. Pero ¿qué va a decir? Al tratar estos temas en todas sus cartas, algunos de sus comentarios son difíciles de entender. Imagínate, si a Pedro le pareció difícil, aquel que estuvo 3 años con el maestro, ya pues a nosotros. Y peor si no sabemos el contexto, ¿no? Y peor si no tenemos esa paciencia de interesarnos, ¿no?
Entonces, es una tarea muy interesante que vale la pena y muy delicada, ¿no? Para esto vamos a darle un vistazo con sus paralelos, pero yo me voy a centrar solo en Marcos, ¿ah? Porque es lo mejor. ¿Por qué? Porque cada libro, Mateo, Marcos, Lucas, tiene una teología distinta, tiene una finalidad. Yo el error que cometí de joven era querer armonizar. La armonía es fusionar los cuatro en uno, ¿no? Y eso no está bien, ¿no? Eso no está bien. Eh, entonces, eh, veamos lo que en Lucas 21, el versículo 5, ¿qué dice? Mira, y unos, dice, ¿no? Que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas vomitivas. Verso 6 dijo, en cuanto a estas cosas que veis, días vendrá en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Mira, y unos, ¿no? Al escuchar Jesús el comentario, en cuanto a estas cosas que veis, ¿no? Él entra a la conversación. Mateo 24. En cuanto, no, cuando Jesús salió del templo, ya te ubica ya en un escenario, ¿no? Y se iba, o sea, Jesús terminó la controversia, ya sale del templo, está camino hacia Monte de los Olivos, ¿no? Y él se iba, se acercan sus discípulos para mostrarle, ¿no? Ya están ahí entre abajo, de lejos ya se ve la magnitud del templo, le muestran los edificios del templo, dice, respondiendo él les dijo, y ya, mira, acá es con signo de interrogación, no es una afirmación como en Lucas. ¿Veis todo esto? De cierto, os digo, o sea, gran verdad les digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Mira, distinto, ¿no? O sea, Marcos. Y yo le pongo siempre en mis notas la parte de los títulos de la Reina Valera en plomito y el versículo, porque no son parte del texto, ¿no? O sea, eso ya es añadido. Pero cuando leemos un título, nos condiciona. Peor, si agarramos una Biblia de estudio y vemos las notas, nos llevan otro, nos está dirigiendo a algo, nos está orientando, porque el que ya hace esto tiene ya una percepción, ya sabe a dónde llevar. Entonces, si ha hecho un trabajo bueno, te va a llevar a un buen lugar. Si te ha hecho un mal trabajo, te va a llevar mal. Por eso es que tenemos adventistas, tenemos mormones, porque no estudian la Biblia, se dejan guiar por la interpretación. El atalaya les dice cómo interpretan la Biblia, ¿no? Entonces, mira Marcos 13:1. Saliendo Jesús del templo, Jesús le dijo, uno de sus discípulos, acá dice uno, ¿eh? Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo les dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces, mira, vemos las diferencias, por eso hablamos del problema sinóptico, por eso es que le cité todo la introducción, y si lo ponemos en conjunto, mira, acá lo podemos observar, mira, en Lucas no dice dónde está, no te ubica, ¿no? No te ubica, ¿no es cierto? En Lucas no te ubica. En, en Marcos es más preciso, ¿no? Saliendo Jesús del templo, ¿no? Pero en Mateo dice, cuando salía del templo, se iba y se le acercaron los discípulos, ¿no? Mira, notemos ahí, hay diferencias, ¿no es cierto? Hay diferencias. Por eso es importante para una lectura, nosotros no, mira, el griego tiene 6 tiempos, nosotros tenemos solo 3 tiempos. Entonces, sería atrevido de nuestra parte ir a un texto que se escribe en un contexto y que es una lengua distinta, que tiene
más tiempos que el nuestro, ¿no? Querer aplicarle pues al español la técnica o de la narrativa o la técnica literaria elemental, ¿no? Entonces tenemos que recurrir a algunos especialistas. En este caso, yo para guiarme en este capítulo específico, ¿no? Eh, les voy a presentar dos estructuras, porque la estructura te va definiendo cómo vas a llegar a la interpretación, porque ellos más o menos te van a decir, esta parte de todo el pasaje más o menos se refiere a este tema. Por eso ahí hablábamos de cuál es la idea central, cuáles son los temas, ¿no? Y Marcus Strauss lo estructura así, mira. A1, destrucción del templo, ¿no? Destrucción de Jerusalén y del templo. Una segunda parte, mira, parucía, o sea, la segunda venida y el fin de los tiempos. Y A2, porque va a volver, ¿no? Vuelve, mira, la destrucción de Jerusalén y del templo, pero ya con la lección de la higuera, ¿no es cierto? Estamos al final del pasaje. Y ya lo último, ¿no? Parucía y llamamiento a ser vigilantes, ¿no es cierto? Esta es una de las formas de leer, pero a mí el que me gusta y del que más estoy convencido es este, el de Joel Marcos, que son dos tomos, ¿no? Entre los dos tomos es un comentario de 1600 páginas, ¿no? Extraordinario. Con esto yo he enseñado eh, durante 2 semestres el Evangelio de Marcos, ¿no? Y, y mira, él lo va a dividir en tres grupos. Por supuesto, del 1 al 4, lo que hemos leído arriba es la introducción. La introducción. Sacando la introducción, va a dividirlo en tres partes, ¿no? Primero, un grupo de los signos, y al centro, mira, están viendo acá, hay en tres grupos, no sé cómo va el verso 5 y 6, los pseudo maestros, 7 y 8, guerras y desastres, 9 y 13, persecuciones. Entonces, mira, con esta clave de la estructura, si tú lees, te va a facilitar el trabajo. Eh, no quiere decir que tú vas a dejar de pensar, pues, ¿no? Pero por lo menos ya es una plantilla con el cual hoy tú haces tu análisis, ¿no? Cada uno de nosotros tenemos algo, ¿no? Ya tenemos estudios, ¿no? Eh, yo he estudiado en el programa CELADIS del Seminario Evangélico de Lima, ¿no? En la VL, ¿no? Y específicamente Apocalipsis con el profesor, eh, ¿cómo se me ha ido? Juan Stan, ¿no? Juan Stan. Y, y así cada uno tenemos diversos maestros a quienes hemos seguido, pero luego cuando avanzamos, profundizamos, decimos, oye, en esto sí, en esto no, y a veces vamos y más, ¿no? Entonces, miren, son tres grupos y lo importante para él es la llegada al centro, y en el centro del centro, ¿no? Está la llegada del Hijo del Hombre. Entonces vemos ahí, con esta diferenciación, nos facilita mucho el trabajo. Entonces, esto es una gran ayuda, ¿no? Una gran ayuda para nuestro trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque eh, eh, el primero que les he mostrado tiene una técnica distinta. Él usa la técnica literaria narrativa, ¿no? La narrativa bíblica es interesante y esto está hecho desde la técnica de la narrativa. Pero Joel Marcos es ya un exégeta desde de que se denomina del mundo social de la Biblia, ¿no? Es ya esto después del método histórico crítico. El método histórico crítico ya ha sido superado, eso ha sido del año 60, ¿no? Entonces, los últimos son la narrativa bíblica y el mundo social de la Biblia. Entonces, yo les estoy presentando estas dos. Eh, como les decía, es un texto complejo, difícil, pero tampoco, pues, quiere decir que sea indescifrable, ¿no? Eh, tenemos que distinguir, ¿no?
¿Cuándo está hablando Jesús de la destrucción de Jerusalén? ¿Cuándo es del fin de los tiempos? ¿O cuándo se trata de ambos eventos? O tal vez todo es uno solo, ¿no? Ahora, para algunos que dudan, dicen que no, dice, Jesús se equivocó al unir los eventos, si es que estarían unidos cuando, porque si tú lo pones todo, ¿no? O es que el que se ha equivocado es Marcos, porque no, recuérdense, no es que a veces decimos Jesús dijo, tenemos lo que Jesús dijo, pero en palabras de Marcos, lo que Jesús dijo en palabras de Mateo, lo que Jesús dijo en palabras de Lucas, y al final, desde una perspectiva de Juan, ¿no es cierto? O sea, no tenemos, Jesús no dejó nada escrito. Entonces, algunos dicen, Jesús se equivocó. No, en todo caso, el que se habría equivocado al mezclar los eventos habría sido pues, Marcos, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, eso es importante a, a tener en cuenta. Ahora, ¿cómo se ha solucionado este problema, no? Algunos comentaristas relacionan todos los eventos, ¿no? Todos los eventos, ¿no? Otros dicen, no, se trata de la consumación escatológica, ¿no? Entonces, o sea, nada del Marcos 13 y sus paralelos tiene que ver con los eventos del año 70. Nada, ¿no? Es para otra cosa. Pero la mayoría de los estudiosos bíblicos dicen, se trata de ambos casos, ¿no? Y, y se separa, ¿no? Y lo último, estas dos que les he presentado, porque esto de la mayoría está dividido también a su vez en dos grupos, ¿no? El segundo grupo es el patrón de ida y vuelta, ¿no es cierto? Por eso es que tiene esto, ¿no? Tiene eso, ¿no? A prima, A segunda, B prima y B segunda, ¿no? Y acá este patrón de ida y vuelta, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que tenemos. Ahora, miren, se nos ha pasado el tiempo, voy a referirme rápidamente eh, a un tema preciso. Lo cierto, mira, yo en los años, yo nací en la escuela dominical, ¿no? O sea, mi papá era pastor, crecí en una iglesia, así desde que tengo uso de razón estaba en la iglesia, ¿no? Así que he crecido. Y había una prédica fuerte era central el Apocalipsis, porque llegaba el año 2000 y se tenía en mente, ¿no? Con el comunismo boyante, ¿no? De los años 70, ¿no? Y ese conflicto, ¿no? De la Guerra Fría entre los dos, Occidente y el nuevo mundo que presentaba el comunismo, parecía que iba a desencadenarse la Tercera Guerra Mundial y eso, las armas nucleares iba a haber una destrucción, pero yo digo, ¿por qué se asustaban si la Biblia dice bien claro que al final, para el juicio final, el mundo va a estar, o sea, no va a terminar? Yo digo, yo mismo, ¿cómo no me daba cuenta, no? Y los mismos pastores, los que enseñaban, pero era fuerte eso, ¿no? Ahora, sabemos que la escatología, ¿no? La escatología es una subdivisión de la teología sistemática, ¿no? Que estudia particularmente las últimas cosas, ¿no? O también lo que se denomina las cosas futuras, o lo que llamamos los últimos días. Ciertamente es la escatología un tema fascinante, pero ahora es donde hay menos consenso. No es posible casi ponerse de acuerdo dos, tres personas, estamos de la misma iglesia, de la misma denominación. Entonces, esto eh, lo que ha hecho es dividirnos, ¿no? Lo que ha hecho es crear una desconfianza en ese texto y a veces ya ahora ya casi no se toma muy en serio eso pasa. Ah, sí, sí, sabemos.
Ya, eso va a ser para después, eso va a ser, ¿no? Pero seamos conscientes de que hay una crisis, ¿no? En nuestro tiempo, porque ya la verdad es que nadie trata de entender, no toma en serio esto de la venida. Ah, sí, va a venir, pero, será en el año 3000, o sea, y hasta los cumpleaños se cuentan, se cantan ahora, ¿no? Y que seas feliz y que lo sigas cumpliendo hasta el año 3000. Mira, ya se ha metido en la mente. Entonces, yo mismo, en cuanto a esto, he atravesado por varias etapas, ¿no? Y mi postura de ahora es distinta a la que había aprendido, a lo de los primeros estudios, y seguro que tal vez voy a ir en alguna medida perfeccionando, ¿no? Porque es un tema muy difícil, ¿no? Pero pensemos nomás en el tema del debate de, a ver, ¿cómo va a ser la naturaleza del rapto? ¿No? O cómo la llegada el regreso de Jesús. Uf, ahora tenemos serias complicaciones, ¿no? No nos podemos, Entonces, la crisis que he aludido es porque es muy grave, porque se tratan de profecías que sí se van a cumplir, ¿no es cierto? Y como ya ahora no es creíble, o sea, prácticamente estamos poniendo en tela de juicio la credibilidad de dos cosas. En primer lugar, la credibilidad y la confianza en la Biblia. O sea, por eso es que ahora se relativiza, ¿no? Entonces, en segundo lugar, y tal vez la más importante, es la credibilidad de Jesús mismo, porque muchos han dicho, oye, lo que ha dicho Jesús acá, no se ha cumplido y no. Entonces, por eso es que nos preocupa, que tenemos que ser escrupulosos y preocuparnos de este tema. Y sobre todo, aludí a la crítica textual, porque precisamente cuando llega esta hermenéutica de Schleiermacher y la crítica textual que se ha venido desarrollando, ¿no? Con los que he citado, esto se ha expandido en toda la iglesia, ha pasado a todos. Y lo que han hecho en el mundo evangélico conservadores, ya no se trata. Los primeros que nos hacen críticas son los biblistas de la alta crítica, que son pues, esos no parecen cristianos, más parecen ser ateos, son liberales, ¿no? Pero ¿qué ha pasado en estos últimos 20 años? Ya no le hacemos caso, nos hemos olvidado, no los citamos a esos liberales, ¿no? A los exégetas de la crítica textual, pero ahora tenemos presente en la propia casa, en Netflix, tenemos una serie de Éxodo y la serie de los elegidos. Por ahí se están metiendo, los que alimentan son ellos. Y en el mundo de, del cable tenemos a History Channel, ¿no? Discovery Channel, National Geographic. Hay que, ya no podemos obviarlo. Tú lo tratas de manera distinta en la iglesia, pero viendo la televisión, ¿no es cierto? Entonces, es un tema serio, es un tema serio. Y no es que solamente desde la ilustración, por la alta crítica, no. O sea, ya hemos visto, les he puesto a Isa Bernan, ¿no? Que es del siglo XII, de 1100 y tantos. A Baruch Espinosa, ¿no? Del siglo XVI. O sea, eh, ese ataque ha venido entrando a la iglesia, se ha quedado en la iglesia y ahora tenemos varios frentes, ¿no? ¿No es cierto? Ahora se ha complicado. Entonces, finalmente está en juego la autenticidad de las Sagradas Escrituras. O sea, no es que solamente la alta crítica, ¿no? Entonces, es algo mucho más, ¿no? Y nos está haciendo daño, pues, el facilismo fundamentalista, ¿no? Descontextualizado. Hay prédicas que escuchan y dicen, no responden, ¿no? Por no ir a lo que, a la propuesta que les estoy haciendo, ¿no? Entonces, miren lo complejo que tenemos que lidiar, ¿no? Para esto solamente vamos a referirnos a un personaje que ha sido claro y que el resto de la crítica es prácticamente matices, ¿no? Eh,
han escuchado de este filósofo británico, Bertrand Russell, ¿no? Con su libro titulado, ¿no? Es un pequeño libro nomás, ¿por qué no soy cristiano? Entonces hace unas críticas tremendas al cristianismo histórico, ¿no? Y le acusa de las guerras, al final dice que todo el impacto de la religión en la raza humana, porque él dice raza, ¿no? Porque ahora ya no se hablan de razas, ya está descartado, ¿no? Pero él va a decir el impacto de la religión en la raza humana, este, y en toda la civilización ha sido pues negativa, ¿no? Es causante de todas las guerras, ¿no? Se refiere a la guerra de los 30 años, a la guerra de los 100 años, ¿no? Entonces él le achaca todas las hostilidades y las peleas y desarrolla pues, unos prejuicios, ¿no? A esa casa de brujas que han tenido en la Edad Media, ¿no? Se refiere a la Iglesia Católica. Todo lo pone en un paquete y llega a una conclusión, dice el resultado neto es de que la religión hace daño a la humanidad, ¿no? Y por eso es que él no es cristiano, ¿no? Pero resulta que con el estudio de la búsqueda histórica, la primera, la segunda, la tercera búsqueda, en la tercera búsqueda tenemos al Seminario de Jesús, al Jesus Seminary, ¿no? Más conocido de Dominique Crozan, es uno de los más conocidos, ¿no? Son parte de nosotros, ¿no? Parte de nosotros, pero este, resulta que si tú ves las críticas, son casi las mismas que hizo Beltrán Russell, ¿sí? ¿Y cuál es la crítica que él hace? Dice, mira, él va a decir, Jesús pensó que su segunda venida va a ocurrir en las nubes de gloria antes de que mueran las personas. O sea que en esta generación, en una generación, para los hebreos en ese tiempo, unos 40 años, ya, o sea, y Jesús, va a decir, él va a afirmar, y Jesús ciertamente pensó que su segunda venida va a venir, pues, eh, antes de que mueran estas personas, ¿no? Y no se ha dado, dice, ¿no? Y como no se ha dado, para él, este, digamos, ha sido una farsa eso. Incluso hasta dice, no, hasta tal vez ni haya existido, ¿no? Y se va a referir, acá está, acá está, los tres textos que él cita y a las declaraciones que hay en el resto del material. Los grandes ataques y sobre esto también los nuestros y el resto, ¿no? Mateo 10:23, ¿no? Mateo 16:28, Marcos 13:30, y por esto él va a decir, eh, también hay una serie de declaraciones en el Nuevo Testamento, ¿no? Que la iglesia primitiva creía ciertamente que todos los escritos estaban ya, y al punto de que algunos han dicho, ¿no? Pablo predicaba como loco y viajaba como loco predicando el Evangelio, porque como tenía que predicarse a toda criatura, y para él era el mundo conocido, el mundo conquistado por el Imperio Romano. ¿Por qué? Porque Pablo pensaba que el fin de semana iba a ser el fin del mundo, a esa exageración quieren decir, ¿no? ¿Y qué dice? Y luego ya han venido otros escritos del Nuevo Testamento, han tenido que poner paños fríos y hacer unas interpretaciones para pues alargar, ¿no? Y ahora lo que hacemos es seguimos alargando, ¿no? Entonces, según los críticos, eh, esas cosas que predijo Jesús tenía que haber predecido, tenía que haber sucedido en el lapso de 40 años, y como no ha sucedido, ya pues es una farsa, ¿no? Entonces, eh, esas son las grandes críticas. A la luz de esto, leyendo Marcos 13, eh, tenemos una gran comprensión detallada, digamos, y podemos perfeccionar la perspectiva que teníamos sobre Marcos de los últimos días. Con eso habría terminado. Esto es el gran panorama para poder acercarnos a Marcos 13 y los últimos tiempos. Su micrófono no se escucha.
No escucho. Está batallando para poder, Ya. ahora sí. Bueno, mil gracias, Pastor Esaú, de verdad que sorprendidísima de la manera en que usted ha desglosado este tema tan interesante como ha sido pues esa combinación entre los, eh, los evangelistas, los filósofos, todo esto como la palabra se lleva a cabo, se entiende cada vez más y usted ha tenido una paciencia y un interés increíble. Decía usted que se nos fue el tiempo, yo le iba a decir, tranquilo que tenemos 8 horas para usted, pero, pero bueno, yo estoy sorprendida y en mi mente finita lo que capté de verdad me ha dejado boquiabierta, pero vamos a escuchar a los demás pastores que están, yo creo que listos para preguntar y para comentar este tema tan interesante. Y la verdad que lo que usted decía, que la falta de interés ahorita en cuanto a la segunda venida, porque la gente les dice uno, yo personalmente le dije a uno de mis hijos eso, oye, tú tienes que prepararte esto. Ay, mami, llevamos tanto tiempo escuchando eso, pero la gente no se da cuenta que estamos en el tiempo apocalíptico y que estamos como en los tiempos de Noé, que Noé por fe construyó el arca, pero la gente que hacía burlarse. Y lo mismo estamos ahorita. Y la venida del Señor nos va a coger como a las vírgenes insensatas. ¿Por qué? Porque todo lo vemos livianamente. De veras amado pastor, excelente exposición. ¿Y quién está por ahí listo? Porque yo no veo quién está para poder intervenir. Pastor Heredia, ¿podría usted dar su sugerencia o decirme a quién le damos la palabra? Voy a empezar yo por acá. Pastor, felicitarlo por la exposición. Espero que nos ayude a descomplicarnos con mayor detalle todo este panorama realmente exquisito, porque una de las cosas que he apreciado, ¿no? A través de la historia y a través de las guerras y a través de los ciclos que se han ido dando, ¿no? Alarmantes, y cada vez que se repite, ¿no? Estas, estas alarmas, ¿no? De los tiempos, sobre las guerras, los acontecimientos, ¿no? Que ya vienen de tiempos atrás, de tiempos atrás, ¿no? Como un ciclo de alarmas, como ahorita que se ve, ¿no? El nuevo orden mundial, que no es un orden, el nuevo orden mundial, que no es nada nuevo en sí mismo, ¿no? No es nada nuevo, sino que como se presenta en este momento, y el desconocimiento, ¿no? De la historia, o sea, la gente que no conoce es alarmante, ¿no? Como que es alarmante ya este nuevo ciclo de que se empieza, que el nuevo orden mundial, y bueno, ¿no? La iglesia también va cayendo en un alarmismo, ¿no? En un alarmismo que se va a llevar que quiere escapar de este tiempo no debe ser así, que no debe ser así, ¿no? Por lo que usted nos explica y que la Biblia también nos enseña, ¿no? En su escatología, pero la falta de la didáctica, ¿no? Para dedicarse a estudiar, dedicarse a investigar, trae como consecuencia, ¿no? Algo muy superficial que estamos viviendo, ¿no? Mensajes muy superficiales, mensajes no muy plenos. Entonces el cristianismo también vive en un cristianismo tampoco sólido de saber interpretar sus tiempos en lo que estamos viviendo, ¿no? Y las oportunidades que tenemos en este tiempo para la predicación del evangelio, ¿no?
en este sentido. Entonces, en esta como visión que usted tiene, ¿no? Que nos ha explicado muy ampliamente, muy saludablemente, ¿cómo se puede reestructurar? Que también parece algo muy difícil, ¿no? Porque hay distintas influencias, ¿no? Dentro de la iglesia, ¿no? Tendencias y énfasis también, ¿no? Que se quita bastante de lo elemental, lo fundamental, ¿no? Como lo que estamos apreciando en esta noche, ¿no? Eh, Pastor Heredia, mire, eh, o sea, cité que hay 8 guerras, 12 conflictos fuertes, ¿no? Los noticieros de hoy día decían que Estados Unidos había unos ataques masivos con drones por lo que pasó el domingo, ¿no? Me matan 3 soldados, yo mato 3.000, ¿no? Entonces, eh, imagínense ahora la guerra de los 100 años, ¿no? O sea, 116 años, de 1337 a 1453, entre los imperios de Francia e Inglaterra, ¿no? Ese conflicto, miren, y por eso es que no nos extraña que Thomas Hobbes, en su libro El Leviatán, que lo publicó en 1651, él va a exponer pues con crudeza la naturaleza del ser humano. El ser humano es egoísta, el ser humano es competitivo, ¿no? Y eso le lleva pues a causar unos desastres y eso provoca todos los males, ¿no? O sea, la muerte, la violencia, ¿no? Y por eso dice, él va a usar en su libro, mira, el título, ¿no? El Leviatán, usa la figura la figura de este monstruo bíblico, ¿no? Y a través de este libro va a fundar la política moderna, dice, no, el ser humano tiene que, como es un lobo para el hombre, si dejamos en sus manos, se va a destruir, se va a destrozar. Mejor el Estado que tenga la exclusividad de imponer la fuerza, ¿no? Y mediar. ¿Por qué? Claro, porque él es inglés, ¿no? Y en Inglaterra se estaba dando ya en el siglo XVI, con la paz de Westfalia, se ha ido, mira, desde ahí se ha construido la democracia que tenemos, gracias a los ingleses, ¿no? Y eso ha sido un gran avance para la humanidad. A pesar de lo desastroso que pensamos que es ahora, lo que pasa es que ahora tenemos en el mundo de las manos las noticias. Imagínense 116 años de guerra. Imagínense después de la gran Revolución Francesa con, ¿no? Este, fraternidad, libertad, ¿no? Oye, fraternidad y libertad, Europa terminó, Napoleón metió, eh, incendió toda Europa, ¿no es cierto? Eh, si comparamos con lo de ahora, dices, ¿cuántos mueren, no? En la Franja de Gaza, ¿no? 20.000, ¿no? Yo creo que 1.600 y tantos americanos y 18.000, 1.600 y tantos israelíes y 18.000 del otro bando. Oye, pero en las guerras de antes morían millones, millones. O sea, eh, estamos viviendo tiempos agitados, sí, pero se aceleran hoy los acontecimientos más rápido y por eso vemos la configuración del nuevo orden mundiales sucesivos. ¿No? Roma puso su orden mundial, le cambió al que había impuesto eh, ¿cómo es este gran conquistador Alejandro Magno? ¿No? Y de ahí han venido los imperios, los imperios, los imperios. Y ahora quieren destronarlo pues a Estados Unidos, porque en la cumbre de Davos, Antonio Gutiérrez, Guterres es, ¿no? Antonio Guterres, que es el secretario general de las Naciones Unidas, nos trajo el eslogan que tenemos que reconstruir la confianza, ¿no? Y dice, es indispensable una reforma profunda, porque si no la gobernanza mundial se va al tacho. Hay grandes tensiones geopolíticas, ¿no? O sea que ya no hay solamente un imperio, aquí van a haber varios. Entonces dice que de un mundo bipolar, ¿no? Rusia, Estados Unidos, habíamos pasado a un mundo unipolar, ahora estamos pasando a un mundo multipolar.
Y esas son las tensiones geopolíticas, ¿no? Entonces, él dice, las instituciones de Bretton Woods, o sea, las que se constituyó después de la Segunda Guerra Mundial en 1945, se han creado hace 80 años. Y dice, usa una figura, dice, no podemos administrar un mundo con un sistema que fue creado para nuestros abuelos, un mundo para nuestros nietos, que estamos hablando pues de la inteligencia artificial, ¿no es cierto? Claro, Entonces, por eso que en septiembre van a ser, le han denominado la cumbre del futuro, buscando soluciones, o sea, una nueva arquitectura financiera, una nueva reforma al Consejo de Seguridad que tenemos, ¿no? Una nueva agenda de paz. Y están planteando un pacto digital. ¿Por qué? Porque ahora a través del Internet se hace dinero. El informe de Oxfam que presentó en enero y que ha sido tratado en la cumbre de Davos, ¿qué dice el informe? Los 5 más grandes millonarios del planeta ganaban por hora, creo, $16.000, pero del 2020, ahora, estos 5 han duplicado su riqueza. Y 5.500 millones de habitantes del planeta se han empobrecido. Entonces, imagínate, ¿no? Entonces, ciertamente se necesita un nuevo orden mundial y ya está en camino. Y no nos asustemos, pensamos, no, es el de la bestia. De acuerdo al Apocalipsis, todos los sistemas económicos están bajo las manos de la bestia. Entonces, lo que sí tenemos que tener claro es que hay pequeños cuernos. Entonces, tú no puedes decir, oh, las Naciones Unidas es el sistema. No, no, no. Puede ser uno de los pequeños cuernos, así como lo fue Hitler, así como lo fue, puede ser una institución tomada, copada, ¿no? Por estos pequeños cuernos. Son pequeños cuernos. Y creo que con eso, por ahora, y tal vez una segunda parte, pero en unas 2 semanas, porque dale, pastor, prepárese. hasta el día 20 estoy un poquito ocupado, ¿ya? Bueno, pastor, nos avisa, estaba re buenísimo. Tenía todas mis notas, he ordenado todo el día y Ah, ciertamente ayuda ahora la computadora. buen profesora. Si hay algo más que quieran dialogar, estamos acá para escucharlos. A ver, pastor Donny, pastor Coqui, pastor Oscar, pastor Alberto Morales, por favor, si pueden participar. Sí, buenas noches, pastor. Buenas ¿Cómo noches. está? Sí, pastor, una pregunta, por favor. A ver, y muchas gracias por la exposición esta noche, que Dios les siga usando para su gloria. Pastor, a ver, si bien es cierto que, bueno, el hombre en su general siempre quiere saber qué es del futuro, ¿verdad? Por eso, pues, las religiones, en cierto sentido. Ahora, generalmente cuando se habla o cuando se toca asuntos escatológicos o apocalípticos, como se llame, muchas veces a las iglesias les da pánico, es decir, pensar o cuándo va a ser o cómo va a ser, y muchas veces hasta se usa para la manipulación. Sabemos bien eso. Pero, ¿qué debe ser nuestra cosmovisión cristiana, pastor? Es decir, ¿cómo respondo si Cristo mismo habló en los últimos capítulos de Marcos y de Mateo, todo lo que iba a suceder? Entonces, cuando vemos estos de guerras, rumores de guerras, ¿qué debe ser? O sea, de qué manera yo respondo todo ese evento? ¿Qué debe ser mi Bien. cosmovisión para responder con una cosmovisión cristiana? Muchas gracias, pastor. Gracias, Oscar. Mire, yo diría ha sido una introducción y les he facilitado herramientas para que estudien, ¿no? Porque solamente yo he tocado la introducción, ¿no? Y la carne está del verso 5 al 37. Y por eso es que yo les voy a mandar esto al pastor Heredia, le voy a mandar este PPT y guíense con la estructura
Joel Marcos, a mí es la que más me encanta, ¿no? Ahí lo divide en grupos y nos facilita la tarea. Cada uno ya tenemos la comprensión, pero con esto, agarre en en una hoja, en un Word, ¿no? Y yo, han visto cuando les he presentado, a tal pasaje le pongo un color y le voy poniendo, ¿no? Los colores ayudan, ¿no? Yo me resistía, yo hasta la universidad, el lapicero azul no me usaba, ¿no? Los hombres usamos azul con rayas, pero las mujeres sí, colorcitos. Me di cuenta que ayuda mucho. Y la mente ya trabaja, ¿no? Entonces yo ya, a cada color repuesto, esto es cuando necesito un exégesis. Ya, cuando en el griego falta esto, y me echo y ya los colores lo utilizo así. Y mecánicamente ya cuando he hecho mis notas, ya, ya. Entonces por eso me facilita. Entonces lo que usted tiene que hacer es el pasaje en un Word, lo divide y divídalo así como está acá la estructura. Pam, 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 y lo va a leer acá. Ya, va a entender. Y si le convence o no lo convence, ¿no? Y usted tiene que también leer, o sea, o sea, hemos dicho que los capítulos, versículos, los títulos no son inspirados, las estructuras no son inspiradas, pero nos ayudan. Son capítulos, ¿no? En el siglo XII, ¿no? Versículos, siglo XVI, ¿no? Y ya más adelante la Sociedad Bíblica Unida le puso, pero hasta el título que leíamos, ¿no? Tú lees el título, ya te condicionó la lectura. Si vas a una Biblia, al Scofield, ya dispensacionalista, ya. O sea, lo peor que podemos hacer mira, los cristianos pasamos etapas, ¿no? El ABC es un tiempo, ¿no? Y después, ¿no es cierto? Ya no podemos estar. Ya del año 2000, me deshice de todas mis Biblias de estudio, porque eh, ti- ah, lo hacen con buena intención, pero tienen trampa, te, te llevan por mal camino al final, no te llevan a un estudio libre. Así es que, Biblia de estudio, guardé las dos más valiosas de colección y el resto los he regalado a hermanos que necesitan. Entonces, uno tiene que ir al texto, ¿no? Y una página que ayuda mucho es Logos que Logos. Para los que no saben griego, hebreo, Logos K Logos. Pone usted el texto, le va a decir ahí en una línea el número strong, en la segunda línea la palabra en griego. Le va a decir qué función cumple, si es verbo, si es sustantivo, en qué tiempo está, porque son 6 tiempos en el griego. Y que la traducción dura, o sea, sin combinar las palabras. Y al final, el texto de la Reina Valera. Entonces, con eso te vas a dar cuenta que hay mayor riqueza de parte de ti. Ya no te condiciona la lectura, te vas liberando, ¿no? Entonces, eso sería el consejo a seguir. Con esa herramienta mínima de logos que logos, ¿no? Y y con tu papelito apuntando, ¿no? Impreso, porque la Biblia no podemos malograrla. En una hojita, ahí sí puedes hacerle notas, dividir, ¿no? Y si tienes un laptop, mejor. Ahí divides, yo pongo acá, comparo, tengo una pantalla más grande ahí, trabajo varios textos juntos. Bueno, Muchas ¿alguien gracias. más? Adelante, hermana Rosa. Gracias, pastor. Y sí, yo no tengo la lista de las personas que están ahorita participando, yo no las puedo ver, entonces sí, me gustaría si el pastor Heredia nos colabora en eso, en nombrar quién tiene la palabra, por favor. Pastor Doni. Gozo saludarles. Para mí es una gran bendición poder estar en primer lugar en medio de ustedes, escuchando esta palabra, y es de bendición, es de edificación poder escuchar acerca del tema del tiempo del fin, ¿verdad? Es algo muy importante para cada uno de nosotros en cuanto a estos tiempos que nosotros estamos pues esperando, ¿verdad? Viviendo.
cada uno de nosotros. El hermano tocaba el tema central acerca de Marcos capítulo 13, donde nos da la gran lista, ¿verdad?, acerca de los tiempos del fin y pues nosotros quizás pues como creyentes en cuanto a guerras, él daba la exposición acerca de las guerras que han venido a años pasados, o sea, en cuanto a todo lo que ha venido pasando, ¿verdad? Y en cuanto a la pregunta que mencionaban ahí los amados pastores, que pues casi la mayoría se hace la pregunta y dice, bueno, pues, ¿cuándo será el fin, verdad? Muchos esperan el tiempo final, o sea, decretan a veces en tal año, o se aproxima el tiempo final, pero yo creo que en nuestras vidas cada día nosotros nos vamos preparando, ¿verdad? En cuanto al tiempo, en cuanto a todo lo que se está viendo, se está sucediendo. Sabemos que el Señor se aproxima porque la Biblia también lo describe que nadie sabe la hora ni el día, ¿verdad? O sea, el tiempo, Él precisamente dice, vendría como ladrón en la noche, ¿verdad? Y pues nosotros caminando cerca del Señor, el Señor a través del poder de su Espíritu, sabemos en cuanto escudriñando la palabra, también, ¿verdad? Estamos nosotros conscientes de que el mundo hoy en día pues aborrece, ¿verdad? Está rechazando el Evangelio en cuanto la escritura, ¿verdad? Se está cumpliendo porque los que predican la palabra están siendo rechazados, personas rechazan el evangelio. Entonces, hoy en día estamos viendo cosas en cuanto aterradoras, cosas que han estado pasando. Y yo lo agrego a esto, en cuanto al tema, el hermano que exponía esto, pues guerras, pandemias, todo lo que nosotros hemos estado viendo, incluso lo que pasó con el pueblo de Israel, cosas, o sea, vemos cómo es que el Señor nos va dando quizás un principio, porque la Biblia lo describe que cuando empiecen estas cosas solamente es como el inicio de dolores, ¿verdad? O sea, un principio, pero sabemos que Dios tiene el cuidado de todas las cosas y para mí es algo de edificación en cuanto a este tema que expuso el hermano, el inicio y todo, y sabemos que al tomar todos estos puntos, las citas bíblicas que él dio ahí en cuanto Mateo, Marcos y Lucas, ¿verdad? En cuanto cada versión acerca de la edificación de piedra, ¿verdad? Cuando dijo, mira qué piedras y qué edificios, ¿verdad? En cuanto a eso, ¿verdad? O sea, es una exposición muy importante. Gracias, hermano, que el Señor pues lo siga usando y es de bendición para nuestras vidas. Eso aporto yo, hermano. Gracias. Miren, cuando en el verso 30 al 32 ya Jesús dice, el día y la hora son conocidos solo por Dios. Entonces lo que pasa es que algunos dicen, oye, pero no es que era Trinidad, y Jesús no es parte de la Trinidad, pero el que dice, hay un texto que nos dice, él se despojó voluntariamente. O sea, siendo la segunda persona, es parte de la Trinidad y por supuesto que Dios le da esa facultad y conoce, pero él voluntariamente decide no transmitir a los seres humanos porque eh, él está viniendo con un propósito, hacer transparencia para que a través de él lo conozcamos a Dios, ¿no es cierto? Entonces nos ha dado el mensaje necesario, perfecto lo que está precisado. Entonces, solamente ah, dicen, pues, oye, pero ¿cómo, no? Es Trinidad, entonces él sí es Dios, ¿por qué? Eh, no sé, eh, voluntariamente él decide abstraerse de este conocimiento, ¿no es cierto? Bueno, Gloria a Dios. con eso habríamos terminado. Pastor Heredia, muchas gracias y hasta una Gracias, próxima pastor. Gracias. oportunidad. Igual manera, pastora Rosita, ya para
Voy a orar para finalizar. Claro que sí. Nuestro amado y precioso Rey, muchísimas gracias de verdad por haber dejado todo esto y sobre todo la inteligencia que has puesto en cada persona. Y yo te ruego encarecidamente que tú sigas bendiciendo al pastor Esaú, Señor, con esta paciencia y este interés de buscar, de escudriñar, de investigar, de estar listo, expuesto para buscar y entender esta tu palabra, Señor, los misterios que tú has dejado, que tú has plasmado, Señor, a través de estos siervos que usaste también en aquellos tiempos, Padre. Te rogamos encarecidamente que tú sigas abriendo nuestra mente, nuestro corazón, Señor, y sobre todo que nos des esa seguridad ahorita y esa protección de esperanza, de esperarte a ti, amado Jesús, de esperarte a ti, no importa el tiempo que tú demores, porque el tiempo en ti es perfecto, Padre. Gracias, Dios. Te alabamos, te bendecimos y una doble bendición para todos y cada uno, Señor, de entendimiento de tu palabra, Padre. Muchas gracias y en el nombre de Jesús te ruego que tú te quedes con cada uno, Señor. Glorifícate. Amén y amén. Amén. Amén, pastor. Dios le Buenas bendiga. noches, Gracias. bendiciones a todos. Un cordial Gracias, abrazo. bendiciones. Buen fin de semana. Un abrazo para Para todos.